Ya, bien, yo soy el doctor Alberto Buchiquén, soy nefrólogo del Hospital Almenara. Conmigo vamos a ver la parte de procedimientos diagnósticos en estas 3 semanas del capítulo de nefrología. Hoy día vamos a hablar sobre los estudios de imágenes con radiografía y con ecografía enfocados al área de nefrología. Primero, para empezar, hay que tener en cuenta que, como ya saben, hay diferentes tipos de estudios de imágenes: ecografía, radiografía. A ver si pueden apagar sus micrófonos. Bien, como decíamos, hay diferentes tipos de estudios de imágenes que ya conocen: ecografía, radiografía, tomografía o estudios de medicina nuclear. Y cada tipo de estudio de imagen tiene una indicación y es de mayor utilidad para una determinada patología. Esta tabla resume el tipo de estudio y cuál es el de elección para determinada patología cuando hablamos en la parte renal. Si hablamos de enfermedad renal crónica o de injuria renal aguda, el estudio de primera elección es un estudio ecográfico. Y si hablamos de otras alteraciones estructurales más complejas, podría hacerse con una tomografía contrastada, por ejemplo, ¿no? Hay estudios dinámicos, funcionales, como el estudio de medicina nuclear, que tienen también utilidad en otras patologías más puntuales. Hoy día vamos a hablar de los estudios con radiografías y con ecografía. Primero hablamos del estudio de radiografía a nivel renal. La radiografía clásicamente o tradicionalmente era el examen de imagen inicial para la evaluación del sistema renal, pero en la actualidad, con el avance de la tecnología y los nuevos equipamientos que hay, ha sido ya un poco desplazada, siendo el mejor examen para la evaluación del sistema renal la ecografía, ¿no? De forma global. La información que nos brinda la radiografía es limitada, sobre todo es útil cuando queremos evaluar calcificaciones y si queremos hacer un estudio que nos dé más información de la vía urinaria, de la silueta renal, requiere la utilización de contraste. Acá tenemos algunas radiografías donde se realizaron para ver las partes del sistema renal. En la primera vemos la silueta renal, que hay que tener un poco más de experiencia para lograr identificar. Y en la segunda imagen, la de la derecha, vemos sí las siluetas de los riñones con presencia de calcificaciones. Ahí es donde tiene mayor utilidad la radiografía simple. Si hablamos de urografía excretoria, es un examen donde se realizan adquisiciones radiográficas seriadas en diferentes momentos, una radiografía basal y luego a los 5 a 10 minutos o 10 a 15 minutos después de haber administrado contraste endovenoso para ir graficando la silueta de las vías urinarias en los diferentes momentos, ¿no? Entonces, esto es de utilidad sobre todo en pacientes en quienes tienen reflujo vesicoureteral o que tienen algún grado de hidronefrosis. Sobre todo se utiliza en pacientes pediátricos que tienen el hallazgo de reflujo, ¿no? ¿Por qué? Porque se evita exponerlos a una radiación alta como las que sería con un estudio de tomografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, las radiografías se adquieren en diferentes momentos, como hemos mencionado. Primero se administra el contraste, se toma una radiografía basal y luego se toman placas a los 5, 10, 15 minutos para ir viendo si es que hay alteraciones en alguna parte de la vía urinaria. Por ejemplo, acá tenemos que tiene un doble sistema pielocalicial con doble uréter, ¿no? En el lado derecho sería. Bien, y el otro estudio de imágenes que vamos a hablar hoy día es de la ecografía o ultrasonografía. Este es el estudio en el que vamos a enfocar mayormente la sesión de hoy, porque es un estudio de gran utilidad para la evaluación del sistema renal, ¿no? Y esto debido a las características que tiene los riñones y la vía urinaria.
por su localización, su arquitectura. También, dentro de todo, la cantidad de patologías que se presentan a nivel renal son de modo alguno limitadas y se ajustan adecuadamente para que sean evaluados mediante la ecografía. Además, hay algunas ventajas que nos brinda frente a otros estudios diagnósticos de imágenes. La seguridad, la disponibilidad. Es más fácil encontrar un ecógrafo en la mayoría de establecimientos de salud que un tomógrafo o un resonador. A eso hablamos de disponibilidad. Hay también ecógrafos portátiles que nos dan la ventaja de realizar el examen a pie de cama, a diferencia, por ejemplo, de una tomografía en la cual el paciente tiene que ser trasladado al ambiente o al área de imágenes para que realicen el estudio. En cambio, con ecografía podemos movilizar el equipo y hacer la ecografía a pie de cama del paciente, si es que el paciente está en condición crítica o es difícil movilizarlo. Y a diferencia de la tomografía, es libre de radiación ionizante. Acá tenemos un esquema y una fotografía de cómo es que se hace un estudio ecográfico. Como saben, los riñones tienen una ubicación retroperitoneal. Entonces, el transductor, que es con el cual se va a evaluar la ecografía, se coloca a nivel de la espalda baja. Y ahí vamos a ubicar los riñones. En los riñones tenemos que evaluar diferentes parámetros: el tamaño, la forma, la ecogenicidad y si es que hay alteraciones en el espacio urinario, si es que hay presencia de masas. También es útil para evaluar cómo está la flujometría de los vasos y es útil para realizar procedimientos guiados por ecografía en tiempo real. Cuando hablamos de tamaño y forma, ese es uno de los conceptos principales que tienen que tener presentes cuando hablan de ecografía a nivel renal. Primero, tener en cuenta que la ecografía es un examen que es operador dependiente. Eso significa que depende mucho de la experiencia que tenga el personal que realiza la ecografía. Como hemos visto con sus compañeros esta semana, en un paciente se le ha hecho 2 ecografías en la misma semana y las 2 ecografías tienen reportes bastante diferentes que pueden inducir a diagnósticos erróneos. Entonces, depende mucho de qué tanta experiencia tenga la persona que realiza la ecografía para hacer una descripción adecuada y llegar a un diagnóstico también más adecuado. Cuando hablamos de tamaño a nivel renal, tiene gran importancia diagnóstica porque nos va a ayudar también a llegar a diagnosticar o a orientar hacia la presencia de alguna patología. Aquí es importante verificar medidas, se recomienda tomar hasta 3 medidas y sacar un promedio de la medida de estas tomas, ¿no? Entonces se reporta la medida de mayor longitud, que debería ser en promedio en un rango entre 10 a 12 centímetros. Esto también va de la mano con la contextura, el peso, la talla de la persona. Por lo mismo, en pacientes pediátricos, en niños, no tenemos un rango estricto para considerar como normal o alterado. Acá tenemos lo que son nomogramas y de acuerdo a eso, al peso, la talla y la edad, vamos a ir viendo cuál es el tamaño esperado de los riñones. Lo otro que se mide es la cortical, que debería medir entre 7 a 10 milímetros y se calcula midiendo desde la base de la pirámide medular hacia el borde del riñón. Y tiene un mayor grosor a nivel de los polos. Y el otro parámetro que tienen que reportar o que siempre hay que evaluar es el del parénquima renal. Este se reporta en caso que no sea visible las pirámides para medir la cortical. Y como ya saben, a nivel del parénquima de la corteza es donde se ubica la mayoría de las nefronas, que son las unidades funcionales. Si tenemos un paciente que ecográficamente encontramos una disminución importante, marcada del parénquima, eso ya nos hace pensar que hay una disminución en el número o el tamaño de las nefronas y por ende está alterada la función renal. Entonces, para tener en cuenta los rangos que consideramos de normalidad en cuanto al tamaño en la longitud mayor de 10 a 12 centímetros,
por 4 a 6 centímetros de ancho. Y cuando hablamos de corteza, 7 a 10 milímetros y parénquima entre 15 a 20 milímetros. Acá vemos fotografías de cómo se toman estas medidas. La longitud mayor, que debería ser 10 a 12, el ancho de 4 a 6 y el parénquima o la corteza, cuando vemos acá en esta parte. Hay que tener presente la estructura macroscópica del riñón y cuáles son las diferentes partes que vamos a evaluar. Eso lo han visto en la primera clase de anatomía. En el riñón, como sabemos, está rodeado por una cápsula y seguido a ello, internamente va la corteza, la médula, las pirámides medulares y hacia la parte interna está el seno con la grasa del seno renal y van a formar o van a desembocar en lo que son las pelvis renales y a continuación esto va a formar las cálices y va a dar inicio a los uréteres, ¿no? Esta es una vista longitudinal, un corte sagital, y esta es una vista transversal de cómo se identifica ecográficamente las diferentes estructuras del riñón. En el primer parámetro del tamaño podemos encontrar que hay alteraciones en cuanto al tamaño, ya sea de forma unilateral o de forma bilateral. Y también puede haber alteraciones en cuanto a la forma. Puede que sea una forma, un incremento de tamaño uni o bilateral y sin alteración importante en la forma, se mantienen los bordes lisos, romos, o puede haber también un incremento de tamaño con alteraciones en la forma de un perímetro o un contorno irregular, como es debido a la presencia de quistes en enfermedades poliquísticas del riñón. Acá es importante tener en cuenta, por ejemplo, patologías en las cuales hay un incremento bilateral sin alteración de los contornos, ¿no? Estas son un grupo de patologías contadas y que es bastante frecuente, ¿no? Pacientes que tienen nefropatía diabética, pacientes que tienen nefropatía asociada a VIH o pacientes que tienen alguna patología infiltrativa que compromete el riñón, linfoma, mieloma o que tienen una trombosis renal. Este grupo de pacientes tienden a tener o a encontrarse ecográficamente con riñones incrementados de tamaño. Y por el lado contrario, podemos encontrar una disminución en el tamaño renal que puede ser también de forma unilateral o de forma bilateral. Lo más frecuente en pacientes que tengan un tamaño disminuido de forma bilateral, pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Esto a consecuencia de una nefritis intersticial, de una glomerulonefritis, de una estenosis de arterias renales bilaterales, o también, cuando es unilateral, a veces es debido a una hipoplasia renal congénita, ¿no? Y hay también otras patologías que tenemos acá descritas que se manifiestan con disminución del tamaño de forma uni o bilateral. Otro de los parámetros que se evalúan es la ecogenicidad. La ecogenicidad quiere decir la cantidad de sonido que refleja una estructura y cómo es captada esta por el transductor. Cuando hablamos de examen de ecografía, lo que se menciona bastante es el sonido, porque ecografía o ultrasonografía, lo que se recoge son los ecos, el transductor emite una cantidad de ecos y va a captar cómo estos reflejan o rebotan al atravesar las estructuras que estamos evaluando. A nivel renal se mide la ecogenicidad de cada riñón comparándolo con los órganos vecinos, en el lado derecho con el hígado y en el lado izquierdo con el vaso. Y hay que tener en cuenta que la médula, que está hacia la parte central de los riñones, debe ser menos ecogénica que la corteza. Hay también alteraciones en la ecogenicidad que puede estar incrementada o disminuida y eso nos va a orientar hacia algunas patologías en específico: fibrosis intersticial, atrofia tubular, inflamación,
o esclerosis o pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, vamos a encontrar una ecogenicidad incrementada cuando se compara con el órgano de vecino, que puede ser el hígado o el vaso. Acá vemos cómo se compara la ecogenicidad con el hígado en el lado derecho en los diferentes cortes, en un corte longitudinal y en un corte transversal, y en el lado izquierdo se compara con el vaso. El otro parámetro que hay que evaluar cuando evaluamos ecográficamente es el espacio urinario. Ese se ubica hacia el centro del riñón, donde se encuentra el seno renal, y los cálices, que normalmente no deben ser visibles. Si son visibles o se pueden identificar, tenemos que pensar que hay una obstrucción en algún punto de la vía urinaria que está haciendo que la orina se mantenga ahí, y por eso es que se ha dilatado y se visualiza ecográficamente. Esto se conoce como hidronefrosis y ecográficamente se describe como áreas hipoecogénicas que muestran presencia de fluido. Los uréteres normalmente no son visibles con ecografía, salvo que hay una obstrucción y esté produciendo una dilatación. Si el uréter distal hacia el ingreso o hacia su desembocadura en la vejiga se visualiza, eso es porque hay un problema de obstrucción a nivel vesical y está haciendo que se dilate el uréter. Vamos a ver esto con algunas imágenes para que quede más claro. Acá visualizamos cómo a nivel de ese riñón del lado izquierdo, en la vista longitudinal, hay una dilatación de la parte central del riñón, de los cálices, de la pelvis renal, ¿no? Esto es debido a que hay una obstrucción hacia distal que está haciendo que la orina se quede en esta zona. Y en la fotografía de la derecha también tenemos dilatación a nivel de los cálices, y además hay acá también dilatación del uréter. Hemos dicho que normalmente el uréter no se visualiza salvo que hay una dilatación. Entonces acá las flechas, y lo que está rodeado de amarillo es un uréter que se ve dilatado en su región proximal. El uréter proximal está dilatado, lo cual nos hace pensar que hay una obstrucción a nivel medio o a nivel distal del uréter. Acá en esta imagen tenemos ecografías de la vejiga. Está acá identificado con una B. Y vemos además dos flechas blancas que indican los uréteres que están dilatados. ¿Esto por qué? Porque hay una obstrucción más distal hacia la vejiga que está haciendo que la orina refluya, regrese a través de los uréteres. Y en la imagen de la derecha tenemos un corte transversal de la vejiga donde se ve la impronta de la próstata, que está de tamaño bastante incrementado, que incluso eleva el piso de la vejiga. Esto produce una obstrucción distal a la vejiga y puede dar también una dilatación de ambos uréteres porque es más distal. Esto, como sabemos, es bastante frecuente en pacientes varones de edad avanzada. Habitualmente más de 50 años ya es notable cierto incremento en el tamaño de la próstata, y dependiendo de hacia dónde sea este crecimiento del tejido, puede producir una obstrucción de la vía urinaria. Estas son ecografías de la vejiga. En la vejiga se evalúa la capacidad, el volumen que tiene y también cómo son las características de las paredes. Normalmente deben ser paredes delgadas. Acá visualizamos que son paredes que tienen un grosor, en cierto modo, hasta patológico, y esto orienta que es una vejiga que está sometida a aumentos patológicos de la capacidad urinaria, ¿no? Bien, otro parámetro que debemos evaluar ecográficamente cuando hacemos el estudio renal es la presencia de masas, que pueden ser masas sólidas o masas con contenido líquido. Estas se van a visualizar como una distorsión del contorno o de la arquitectura renal, y pueden ir desde lo que se conocen como quistes simples, que se caracterizan por tener un contenido líquido homogéneo y que no tiene una ecogenicidad importante, o masas que son ecogénicas, que tienen contenido sólido
que nos puede hacer pensar en la presencia de una neoplasia, una tumoración o de un quiste que está sangrando, un quiste hemorrágico. Y aquellas que son hiperecogénicas y son también de diferentes tamaños son los litos o cálculos, que se caracterizan porque ecográficamente se puede ver una sombra acústica. Eso lo vamos a ver a continuación. En estas imágenes tenemos la silueta o la imagen de un riñón visto por la ecografía y hacia su polo inferior tenemos la presencia de un quiste simple. Como mencionamos, el quiste simple se caracteriza por tener un contenido homogéneo, sin que no presenta ecos internos y isoecogéneo, ¿no? En palabras simples, tiene fluido líquido y no tiene otras presencias. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de quistes simples como los de la imagen, o quistes complejos que pueden tener un material tabicado, pueden tener sangre o cálculos u otro contenido hacia su interior. Acá a la derecha vemos un quiste complejo que tiene un material ecogénico en su interior. ¿Eso por qué es importante? Porque al haber quistes complejos ya tenemos que descartar la posibilidad de que sea una lesión maligna tumoral. Van a ver también en el capítulo de nefrología que hay patologías que cursan con la presencia de múltiples quistes en gran cantidad, en diferente cantidad y también de diferente tamaño. Esas son las enfermedades renales poliquísticas que pueden ser autosómica dominante o recesiva y que se puede presentar en diferentes grupos de edad. Entonces, esto se caracteriza por la presencia de gran cantidad de quistes en ambos riñones y de diferente tamaño. La mayoría son quistes simples que pueden también complicarse con sangrado o abscedarse. Si hablamos de masas sólidas, estas se caracterizan por tener una ecogenicidad en su interior y eso nos hace pensar en una lesión neoplásica, generalmente maligna. Cuando hablamos de cálculos, se caracteriza por dejar una sombra acústica debido a las características y a la dureza de la lesión, ¿no? Entonces, cuando el eco viene, el transductor está a este nivel, emite los ecos, pero el cálculo, por sus mismas características y composición, evita que ese eco pase a través del cálculo. Por eso es que esta parte que está sombreada de color amarillo se conoce como sombra acústica. Si encontramos una sombra acústica, es decir, que no atraviesan los ecos por esa estructura, estamos hablando de una estructura sólida con contenido cálcico. Puede ser una estructura ósea o puede ser un cálculo, en este caso a nivel renal. En esta imagen vemos también que además de la presencia de este cálculo, en el polo inferior hay también la presencia de un quiste simple. Vemos un contenido homogéneo y sin presencia de ecos o tabiques en su interior. Bien, habíamos mencionado que otra de las utilidades del estudio ecográfico es utilizar la función Doppler, esto para evaluar la glucometría a nivel de los vasos renales, en este caso, y eso nos permite evaluar los índices de resistencia vascular periférica. Se calcula recomendado a nivel de las arterias renales arcuatas, pues sobre todo a nivel de las arterias interlobares. ¿Y esto por qué es importante o en qué patologías es importante? Porque si encontramos un índice de resistencia incrementado, aunque no es específico, nos hace pensar en que hay una enfermedad vascular periférica o en el caso de pacientes trasplantados, también hay que tener en cuenta que puede estar asociado a alguna alteración, alguna patología a nivel del trasplante del interno. Normalmente debe ser menos de 0,7 y si encontramos que hay alteraciones, también es algo patológico. Acá vamos a ver, hay patologías en las cuales el Doppler, por ejemplo, es útil cuando queremos evaluar o tenemos la sospecha de una estenosis de arterias renales. Ahí hay que evaluar cómo están los índices de resistencia y eso también, si es que están alterados, incrementados, tendríamos que descartar que se trate de una estenosis de arterias renales. Bien, para finalizar, vamos a ver algunas imágenes
con ecografía, con radiografía, que son de utilidad diagnóstica en la parte de nefrología clínica. Entonces, en casos de lesión renal aguda, de injuria renal aguda, el examen de elección, el examen de imagen que se debe solicitar es la ecografía. Para descartar, ¿por qué? Con una ecografía podemos descartar si es que hay una obstrucción en la vía urinaria, si es que hay hidronefrosis, y esto ya nos haría el diagnóstico si es que encontramos ese hallazgo. Se solicita también para evaluar pacientes que tienen una falla renal y en la cual no tenemos una etiología clara, o pacientes que tienen una enfermedad renal crónica donde la etiología no está clara, también para caracterizar cómo es el tamaño de los riñones, del parénquima. Hay patologías en las cuales ecográficamente se va a encontrar como normal. Por ejemplo, en pacientes que tienen una NTA, una necrosis tubular, ecográficamente no vamos a encontrar hallazgos relevantes. Y a veces hay hallazgos que no son específicos solo de lesión renal aguda, de injuria renal aguda. Pueden estar presentes en diferentes tipos de patologías. Sobre todo, su utilidad es para descartar alteraciones estructurales que estén conllevando o conduciendo hacia la presencia de una falla renal aguda. De tipo obstructivas, vamos a encontrar hidronefrosis, que puede presentarse en distintos grados. Hidronefrosis leve, hidronefrosis moderada, o si es que esta hidronefrosis no se ha detectado a tiempo y ha pasado bastante tiempo sin hacer una intervención o un manejo, puede llegar hasta una hidronefrosis severa crónica, donde vemos que el parénquima ya se ha vuelto un parénquima laminar y la función renal se ha visto comprometida muy probablemente de forma irreversible. Entonces, el parénquima, la corteza, tiene una espesura de aproximadamente 1 a 2 centímetros, depende de si se mide corteza o parénquima, pero en casos donde hay hidronefrosis crónica o en la enfermedad renal crónica, la ecografía también nos va a mostrar un incremento de la ecogenicidad cortical de forma bilateral en ambos riñones. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, la afectación es bilateral. No es que solo uno de los riñones se afecta y el otro está sano, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad renal crónica evolutiva. Se va a ver también pérdida de diferenciación córtico-medular y el tamaño se va a ver alterado. Generalmente encontramos una disminución del tamaño y también del parénquima renal. Y para que estructuralmente hayan estos cambios, tiene que haber pasado mucho tiempo, meses o años incluso, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta las patologías que vimos que cursan con incremento de tamaño. Los pacientes que tienen diabetes, que tienen nefropatía diabética, pueden tener una función renal disminuida o una enfermedad renal crónica avanzada y el tamaño podemos encontrarlo dentro de los parámetros que catalogamos como normal, ¿no? Entonces, es frecuente que encontremos pacientes que están incluso en diálisis 1 o 2 años o más tiempo, y cuando le hacemos la ecografía tiene un tamaño que se considera normal, con riñones de entre 10, parénquima en 15, 18 milímetros. Incluso en las etapas tempranas de la nefropatía diabética vamos a encontrar que el riñón tiene un tamaño mayor al habitual. Parénquima también se encuentra incrementado, eso hay que tener en cuenta siempre. Ecográficamente, entonces, lo que vamos a encontrar en un paciente que tiene enfermedad renal crónica es un incremento de la ecogenicidad y una disminución del tamaño marcado, ¿no? Y otra de las patologías donde es importante y de utilidad el uso de la ecografía es en la litiasis renal. Si bien el examen de imagen de elección para el estudio de litiasis renal es la tomografía, la ecografía tiene utilidad en un grupo de pacientes en los cuales no es recomendable exponerlos a la radiación de tomografía, a la radiación ionizante, ¿no?
hablamos de pacientes pediátricos o de mujeres en gestación. En este caso, se recomienda que se haga el estudio ecográfico y eso nos va a permitir identificar de forma directa o indirecta la presencia de alguno de los cálculos, ¿no? Entonces, hay localizaciones típicas que por sus características anatómicas son donde tienden a enclavarse o tienden a alojarse los cálculos, ¿no? Acá tenemos imágenes de cómo es que se visualiza la presencia de cálculos con una ecografía que tenemos acá. Y hemos dicho que se visualizan como imágenes hiperecogénicas y que van a dejar una sombra acústica posterior a estas imágenes. Y tomográficamente, que es el examen de elección, se van a visualizar de forma más detallada e incluso se pueden medir las características del cálculo y nos pueden eso dar una cierta orientación de cuál es la naturaleza y la composición del cálculo, ¿no? Con radiografía se puede ver incluso si son cálculos cálcicos, de contenido cálcico, como tenemos acá en esta imagen de la izquierda, un cálculo en asta o cálculo coraliforme que ocupa casi todo el espacio del seno renal, de la pelvis y los cálices renales, ¿no? Y ecográficamente lo que resalta, acá vemos una hiperecogenicidad, se ve más blanco en palabras sencillas, y detrás de esta lesión no se visualiza, es decir, hay una sombra acústica. Eso es porque los ecos que emite el transductor rebotan en el cálculo, entonces no pasan por encima, por detrás del cálculo. Y tomográficamente se visualiza pues el cálculo que está ocupando o que ha tomado la forma de todo el seno renal con los cálices y las pelvis renales. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda del tema que hemos conversado hoy día? Acá hay, en este tema hay conceptos importantes que tienen que tener en cuenta, el tipo de examen de imágenes y la patología y cuál es el primer examen de elección dependiendo del tipo de patología. Y lo otro es los parámetros cuando evaluamos ecográficamente el sistema renal, el tamaño, el parénquima, porque eso en todo este capítulo de nefrología lo van a ver con frecuencia cuando hagan la discusión de casos, cuando se reporten las historias. Doctor, disculpe, ¿y por medio de la ecografía se podría ver la presencia de aire en el riñón? Por ejemplo, burbujas de aire, o eso es más que nada con tomografía y radiografía. Para visualizar eso, idealmente con radiografía, pero dependiendo también de las características de la lesión, se podría ver a veces ecográficamente. No es frecuente que haya eso a nivel renal. ¿En qué casos vemos eso? Cuando hay, por decir, una pielonefritis enfisematosa, ¿no? Que son unas lesiones abscedadas con distorsión de la estructura renal. Ahí, generalmente el examen de elección ahí, porque hay bastante distorsión de la arquitectura renal, es una tomografía contrastada. Mm, Está bien, doctor. ¿Y es el único caso en donde podríamos ver así burbujas de aire o podría ocurrir en alguna otra patología? Generalmente el que más se describe es eso, en casos de pielonefritis enfisematosa o santo-granulomatosa. A veces cuando se hace algún procedimiento, una biopsia, puede haber lesiones de pseudoneurisma o lesiones que que dejan también burbujas, pero no es algo habitual ahí. Más que todo es en caso de infecciones que producen colecciones, abscesos y con estas lesiones que puede haber incluso gas, que se describen como presencia de gas a nivel de la imagen, ¿no? Mm, Está bien, doctor. Muchas gracias.
Pero, doctor, ¿y cuál sería el motivo por el cual en la nefropatía diabética es que el riñón crece en vez de disminuir? Esto van a ver, esta semana creo que tenemos el capítulo de el tema de nefropatía diabética, porque hay etapas de la nefropatía diabética. Cuando revisen esto van a ver que hay una primera etapa que se llama hiperfiltración, donde el riñón aumenta su capacidad de filtración. Y eso hace también que el tamaño de los riñones se incremente. Por eso es que ecográficamente cuando uno evalúa un paciente que tiene nefropatía diabética, lo habitual es que los riñones se encuentren incrementados de tamaño, con un mecanismo reflejo de esa hiperfiltración que tiene. Muchas gracias, doctor. Doctor, en, Sí, en el caso de que la litiasis sea muy pequeña, como arenilla, ¿también se utiliza la tomografía o también se puede utilizar la ecografía para poder diagnosticar? lo que comúnmente se escribe como arenilla renal o en el caso a nivel de vesícula describen barro biliar, ¿no? Son más que todo las diferencias a nivel de los ecos de la ecogenicidad. Pero si es un cálculo muy pequeño, de dimensiones muy pequeñas, con la ecografía puede verse dependiendo de la experiencia y del expertise del operador, pero ahí el examen ideal sería la tomografía, porque incluso hay zonas de la vía urinaria que la ecografía no nos permite ver, o a veces si el paciente tiene un meteorismo o presencia de gases intestinales de forma incrementada, eso también va a interferir en la evaluación ecográfica adecuada. En cambio, con la tomografía sí vamos a visualizar la presencia de estas imágenes, de los cálculos, ¿no? Incluso de cálculos pequeños, si es que pedimos que se hagan cortes mayor cantidad de cortes. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda más? Doctor, una última pregunta es sobre la relación, creo que córtico-parenquimal. Creo que hacen, en las prácticas que hemos tenido con la doctora, nos dan como que una relación, a veces dice normal o disminuida. ¿Hay un rango para medir eso? Porque creo que nos dio valores, pero No, este es lo que conocemos como diferenciación córtico-medular, salvo que estemos hablando de otra cosa. Eh, Eso se refiere a cómo se está diferenciando esta parte. Lo de acá hacia el centro de la imagen sí, doctor. es la médula renal y la parte que está por debajo de la cápsula es la parte cortical. Entonces, normalmente esto debe diferenciarse. Pero en casos de pacientes que tienen una alteración más crónica, como enfermedad renal crónica, esa diferenciación se pierde, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida de la diferenciación córtico-medular, eso ya te hace pensar de que hay o un proceso inflamatorio o una enfermedad renal crónica que ha ido alterando esa interrelación. Ah, está bien, doctor, ya entendí. Muchas gracias. ¿Alguna duda más, chicos, o comentarios? Ok, si no hay más preguntas, vamos a concluir la sesión ahí. Gracias, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.